¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más, una semana más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, el respeto, la búsqueda de la felicidad y, por supuesto, también una férrea defensa de la propiedad privada. Hoy vamos a hablar de cómo nos sigue saqueando este gobierno. Sé que hoy hay noticias de mucha envergadura, importantes. Habrá tiempo de analizarlas también en este programa desde el enfoque económico, pero hoy toca hablar de cómo está preparada España, cómo está preparado su régimen fiscal, cómo está preparada su deuda y su déficit, su actividad productiva, su tejido productivo para los retos que tenemos que afrontar. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. Bueno, esta es una de las cantinelas a las que nos tiene acostumbrados este gobierno. Parece que sería la enésima mentira, pero es que tenemos que seguir recordando que continúan subiéndolos. Y continúan subiéndolos muy por encima de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Ahora lo hacen también con la excusa de decir que los bajan. Y es que resulta que lo publica hoy Libre Mercado, lo publica Diego Sánchez de la Cruz y lo vamos a contar en el programa hoy con el autor de esta noticia, con Diego, que para poder darle gusto a Yolanda Díaz y que los perceptores del salario mínimo interprofesional no tengan que tributar por IRPF, ha establecido un baremo de deducciones en virtud del cual ahora resulta que sí, que si cobras justo el salario mínimo interprofesional no tendrás que tributar, pero como cobres un poquito más, el efecto es que vas a llegar a cobrar menos que los que cobran el salario mínimo interprofesional. Como lo oyen, resulta que aquellos, en este caso, por poner un ejemplo, si el salario bruto sube de 16.576 euros a 17.256, el neto baja de 15.502 a 15.466. Estamos hablando de 36 euros menos, mientras que la empresa paga 898 euros más. Es una cuña fiscal del 104% que lo que hace es desincentivar al empleador y al empleado el hecho de querer ganar más. Lo que hace es obligar al empresario a pagar todavía más para que el empleado cobre menos. ¿Y quién se queda a la diferencia? María Jesús Montero, aquella que nos dice y nos repite: este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado. En fin, si ustedes creen que así es, pues ¿qué tenemos que hacer con las más de 90 subidas de impuestos que nos ha impuesto, valga la redundancia, el gobierno que en materia tributaria dirige María Jesús Montero, en materia tributaria y en materia vicepresidencia segunda del gobierno? Más de 90 subidas de impuestos en lo que llevamos de mandato de Sánchez en la Moncloa, más subidas de impuestos de las que no se ven. Eliminación de deducciones y, por supuesto, la no deflactación de la tarifa del IRPF, que, como decimos, ha sido una de las mayores subidas de impuestos de las que nos han aplicado. Pero a esta situación tributaria, que invita y poco a cualquier empresa a venir a España a establecerse, que invita y poco a invertir en personal a las empresas que ya están establecidas en España, resulta que tenemos una situación macroeconómica donde lo que tenemos que destacar es una productividad hundida, una inversión absolutamente en retirada, un gasto público exagerado, un déficit crónico en el entorno del 3%, una deuda pública disparada y un caos regulatorio en los distintos sectores que hacen que ahora mismo, pues por ejemplo, la agricultura, el sector primario o el sector secundario con la industria no tengan capacidad de competir ahora mismo para poder afrontar el gran golpe que se nos viene encima. Lo que tiene que preguntarse la economía española con estos datos y estos ejemplos que hemos puesto es si es capaz de aguantar el golpe que puede suponer para nuestra industria, para nuestra agricultura, para nuestro sector servicios, para nuestra actividad productiva, esa guerra arancelaria que se nos plantea desde Estados Unidos. Si hoy viene una crisis mundial derivada en una crisis de confianza por esa deuda exagerada que tienen distintos países, entre otros España,
Tendríamos que preguntarnos si nuestra economía está preparada para aguantar el golpe, si nuestra economía está sana, si el poder adquisitivo de los españoles ha crecido o ha sufrido, si nos encontramos en una situación más límite de la que teníamos antes del COVID, por ejemplo, o estamos mucho mejor que entonces. Yo creo que todos convendremos que no hemos ganado poder adquisitivo, sino que lo hemos perdido y que hoy podemos comprar muchas menos cosas que entonces, además de tener trabajos más precarios. Y por último, encontramos unas empresas con cada vez más dificultades para crecer, para facturar, para contratar y para permitir que la economía siga desarrollándose. Eso sí, el sector público continúa saqueando cada vez a manos más llenas y continúa dificultando las actividades de los distintos sectores. Con esta situación vamos a analizar en el día de hoy cuál es, con grandes expertos, esta situación base que estamos viviendo, pero antes vamos a ver la portada de Libre Mercado. Y con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué noticias nos traéis hoy en Libre Mercado? Bueno, pues llevamos un tema de ocupación que la verdad que está teniendo bastante éxito porque lo que venimos a aclarar es lo contrario que han publicado los medios en las últimas semanas. Es que la ley de desalojo express que ha entrado en vigor ya, bueno, pues iba a acabar con la ocupación, ahora se iba a respetar muchísimo la propiedad privada en España y los propietarios no iban a tener ningún problema con estos delincuentes. Y bueno, pues ¿qué contamos? ¿Qué aclaramos? Que esto afecta principalmente al ocupa de patada en la puerta, que hay que pillarle prácticamente infraganti para sacarle rápidamente de la vivienda. Esos inquiocupas, esos delincuentes que se quedan en una vivienda sin pagar habiendo firmado un contrato, o sea, incumpliendo el contrato de arrendamiento, pues no estarán dentro de esa ley de desalojo express. Y una cosa que se habla de los 15 días, sí que es verdad que hay 15 días para a lo mejor llevar a los ocupas a juicio, pero hay que dar cuenta que ellos tienen muchísimas armas para ralentizar la celebración de las vistas y demás, y que aparte hay que recordar que la justicia está saturadísima, los juzgados están hasta arriba. Entonces, bueno, pues esos 15 días que marca la normativa, pues es poco probable, lamentablemente, según nos cuentan los abogados, que se vayan a cumplir. Sí, es cierto que es la noticia más leída y es la más leída porque es un asunto que preocupa a Beatriz, por mucho que este gobierno se empeñe en decir que es algo residual y que es un problema inventado por medios como este. Sí, y bueno, llevamos más temas. José María Rotellar, como todos los lunes, nos hace un análisis, en este caso del mercado laboral. Nos cuenta que la baja productividad y la baja competitividad son dos grandes problemas de la economía española. El mercado de trabajo necesita dinamismo, este gobierno no lo facilita y ¿con qué pagamos al mercado laboral? ¿Con qué pagamos a los empresarios que generan empleo? Pues con más impuestos, cotizaciones, todo tipo de trabas. La idea de este gobierno, o su verdadera naturaleza, es ir a trabajar menos. Siempre es un gobierno antitrabajo. Entonces, bueno, pues el modelo económico que tenemos en este país no favorece un aumento de la productividad, que es clave. Además, es clave para trabajar menos. O sea, si conseguimos aumentar la productividad, no serán necesarias tantas horas de trabajo. Pero bueno, esto parece que a la izquierda pues no le entra en la cabeza. No le entra en la cabeza. Sí, vamos a hablar con José María Rotellar en unos minutos para comentar esa columna y cómo está la situación ahora mismo en España. Pero cuéntanos solo una pieza más de las que llevemos en Libre Mercado. Bueno, pues no nos podemos olvidar de la chapuza de Hacienda con el SMI. Nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz que la Fiscalía de Montero confiscará hasta el 104% de las subidas salariales de quienes que menos ganan. Bueno, pues hablamos de esa joroba del IRPF, cómo los tipos marginales, con esta insistencia de María Jesús Montero de no aliviar a los que cobran el SMI del IRPF, bueno, pues es que se van a disparar los tipos marginales a niveles del 100%. O sea, es un auténtico expolio a las subidas salariales. Sí, va a resultar que si cobras un poco más que el salario mínimo interprofesional, al final vas a estar recibiendo menos. No, que al final te interesa menos, que es algo insólito, que siempre hay que explicar aquí que cualquier subida salarial, por mucha... por alta que sea o por baja, nunca va a hacer que pagues menos, o sea, que cobres menos, que pagues tantos impuestos, pero es que en este caso sí que se pueden dar excepciones. O sea, es una auténtica chapuza, la verdad.
Es tremendo. ¿Y qué nos tenéis preparado para mañana, Beatriz? Bueno, pues vamos a dar buenas noticias, vamos a hablar de Argentina, de cómo están subiendo los salarios máximos ya de 7 años y bueno, pues va como un cohete verdaderamente la economía argentina. La economía argentina empieza el cohete a despegar. Muchísimas gracias, Bea. A vosotros. Y nos vamos a ir enseguida al tema del día, pero antes déjenme recordarles que también en días como hoy, y pese a la situación de mercados que tenemos la oportunidad, la posibilidad de invertir en el negocio inmobiliario sin necesidad de comprarnos una casa y ponerla en alquiler, por ejemplo, o reformarla y venderla. Podemos participar de la rentabilidad que nos ofrece el negocio inmobiliario a través de las plataformas de crowdlending inmobiliario como Cibislend. Si entran ustedes en www.cibislend con v y terminado en d.com, pueden encontrar toda la oferta de promociones en las que ustedes pueden participar en su financiación invirtiendo desde 250 euros y capturando rentabilidades de entre el 10 y el 13% en plazos cortos, de entre 10 y 15 meses. Es decir, una muy buena oportunidad para conseguir rentabilidades en un corto espacio de tiempo. Insisto, entren en www.cibislend con v y terminado en d.com y bueno, pues exploren si les puede llegar a interesar. Bueno, pues vamos a arrancar el tema del día y lo prometido es deuda. Uno de los asuntos principales tiene mucho que ver con ese artículo que publica José María Rotellar hoy en Libre Mercado, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor Rotellar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenido de nuevo a Con Ánimo de Lucro. Hemos leído con mucha atención el artículo que publicabas hoy en Libre Mercado. Nos lo comentaba hace un minuto Beatriz García, nos ponía un poco en contexto, nos hablaba de que hablas en ese artículo con las cifras en la mano de los retos que tiene por delante el mercado laboral en España. Un mercado laboral que, José María, una de las cosas que trasluce es problemas más allá de la empleabilidad, ¿no? Tenemos problemas como la inversión, tenemos problemas como la productividad, unos problemas que a nivel conjunto de nuestra economía no nos tienen muy bien preparados para cualquier shock externo, ¿no? Sí, si me permite, antes de esto, como católico que soy, me gustaría elevar una oración por el alma del Papa Francisco, para que el Señor lo acoja en su seno y descanse en paz, ¿no? Y entrando en la materia del artículo, efectivamente un mal estructural endémico de la economía española es la baja productividad y la baja competitividad de la economía española, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Con una productividad muy baja que nos hace liderar la creación de empleo cuando se crece, pero también liderar la destrucción de empleo cuando el ciclo económico muestra su lado de caída. ¿Por qué? Porque al tener una productividad más baja necesitamos más mano de obra, más trabajadores, más fuerza laboral para producir una misma unidad de producto, y en la productividad total de los factores también lo que necesitamos es más factores de todos ellos, más cantidad de factores de todos ellos para poder producir una unidad de producto. De esta manera, pequeños incrementos en la producción requieren de un incremento importante de mano de obra, por eso se lidera en los tiempos de crecimiento la creación de empleo, y pequeñas caídas también hace que salga mucha mano de obra, ¿no? Por eso también se lidera la destrucción de empleo en los momentos de caída. Pues bien, esa productividad solo generalmente crece en la economía española en momentos de crisis profunda, pues mediante la propia destrucción de empleo, ¿no? Se destruye empleo a borbotones y entonces las unidades que quedan son producidas por menos personas, pero incrementos realmente sanos de productividad los ha habido últimamente solo en el periodo 2012-2016, cuando la reforma laboral del año 2012 sí que impulsó la productividad de manera muy clara, pero después no ha tenido continuidad, y esa productividad y esa competitividad se ve lastrada también por un nivel de impuestos excesivos, por un nivel de cotizaciones sociales que actúan, aunque no sea un impuesto formal, como un auténtico impuesto al trabajo, y por todas las trabas administrativas y burocráticas que se imponen, ¿no? Que eso merma la competitividad de nuestras empresas a la hora de poder competir en el exterior, y eso hace que nuestra economía, por tanto, se resienta de forma estructural. Profesor, sin embargo, este argumentario que nos acabas de exponer
no se compadece con el que escuchamos de parte del Gobierno, toda vez que pues el ministro de Economía, la ministra de Hacienda, el propio presidente del Gobierno, e incluso, que es a mí lo que más me sorprende, algunos informes en algunos medios de comunicación hablan de que España pues ahora mismo es el país que más crece de la Unión Europea, es el país mejor preparado para un shock, es el país con mayor fortaleza económica de la Unión Europea. Sin embargo, cuando uno se acerca a esas macromagnitudes como las que nos comentabas, empiezas a dudar de que esto sea así. ¿Por qué se mantiene este discurso? Y casi preguntaría, ¿por qué hay tanto agente externo que quiere verlo de esta manera? Bueno, son varias cuestiones. En primer lugar, yo creo que, por ejemplo, el ministro de Economía, el ministro Cuerpo, sí que ha dicho que España tiene que mejorar en la productividad, ¿no? Para poder tener un mejor crecimiento potencial, un mejor crecimiento estructural. Otra cosa es que después el propio ministro defienda que tenemos un crecimiento robusto cuando realmente solo es un crecimiento de corto plazo, pero sí que ha dicho que tiene que haber mejoras en la productividad. ¿Hay un crecimiento ahora mismo en España? Sí. ¿Es mayor que en el del resto de los países de nuestro entorno? Sí. ¿Por qué? Primero, porque se recuperó más tarde de la crisis derivada del coronavirus y, por tanto, el rebote fue posterior. En segundo lugar, porque se ha mantenido y se mantiene anestesiada e impulsada por el gasto público, por un ingente gasto público, fruto de estar 4 periodos suspendido las reglas del pacto de estabilidad, el objetivo de estabilidad. Se ha incrementado mucho el gasto, se ha incrementado mucho la deuda, se ha incrementado el déficit estructural, apoyado además sobre una recaudación extraordinaria de los ingresos, en muchos casos impulsados por la inflación, que lo que ha hecho ha sido asentar un gasto estructural, que el gasto va a permanecer cuando los ingresos no se mantengan en ese nivel, que es el gran problema, ¿no? Y lo que genera un déficit estructural preocupante que preocupa a la Comisión Europea. Y luego se ha crecido por el sector exterior, bien es cierto, sobre todo por la parte del turismo. El sector turístico español es posiblemente uno de los mejores del mundo. Es la única parte, digamos, positiva, porque el resto es crecimiento insano, es gasto público, y también ha habido por acumulación de población. Ha crecido la población, eso ha impulsado también el nivel de PIB nominal hacia arriba, pero sin embargo en per cápita, que es lo que mide la riqueza de un país, no dejamos de perder posiciones respecto a la media de la Unión Europea, y eso denota que realmente nuestro crecimiento no es un crecimiento sano ni es un crecimiento robusto, sino que es un crecimiento en muchos casos por acumulación de población, por incremento de gasto público, y es un crecimiento por tanto insano y empobrecedor. Si un shock externo provocado, qué sé yo, por una guerra arancelaria que planteara Estados Unidos, no pretendo ser irónico, que sé que no se entiende en la radio, pero si realmente nuestra economía se ve desafiada por un momento económico de crisis, de repente que podamos ver cierta incertidumbre en los mercados, si empezamos a ver problemas con las divisas, si empezamos a ver problemas de poder servir incluso la deuda a la que se han comprometido tantos estados a lo largo y ancho del mundo desarrollado, pongamos que nos veamos en ese escenario, nuestra economía con una deuda como la que tiene y con un déficit estructural como el que tiene, ¿tiene margen de maniobra todavía para defenderse ante esta situación, o nos encontraríamos ya entre la espada y la pared? Bueno, aquí hay varias cuestiones. La primera, lo que es la guerra puramente comercial desatada en Estados Unidos, arancelaria, posiblemente a España le afectará menos directamente el impacto inicial respecto al resto de la eurozona, ¿no? A la media de la eurozona, a la media de la Unión Europea. Ahora bien, lo que ¿por qué? Pues porque nuestras relaciones, digamos, nuestras transacciones con Estados Unidos en ese sentido son menores. El Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria lo hemos estimado y es entre 1 y 3 décimas el posible impacto negativo en la economía española, y se va a 4 o 6 décimas en la media de la Unión Europea. Ahora bien, sí que nos podemos encontrar con unos efectos de segunda ronda si esa guerra arancelaria se recrudece y tiene unos efectos paralizadores de la economía y
se incurre en una recesión profunda a ambos lados del Atlántico, ahí la economía española puede salir peor parada porque tiene la estructura económica más deteriorada que el resto, y su capacidad de maniobra, su productividad y su competitividad son menores, y por tanto sí que se puede ver mucho más resentida en términos de empleo, precisamente por esa menor productividad, y hay menos margen de maniobra también desde el punto de vista público, porque el déficit estructural español es muy potente y la deuda es muy elevada, ¿no? De hecho, la deuda, tendríamos problemas, no tanto a lo mejor para emitirla, pero sí que para el coste de financiación sería más elevado si no hubiese un respaldo más o menos, al menos tácito, ¿no?, del Banco Central Europeo con esa herramienta antifragmentación. Muy bien, pues profesor, estaremos muy pendientes del resto de artículos que todavía te quedan por escribir. Seguiremos su publicación muy atentamente y estaremos analizando todos estos datos con tu ayuda aquí en Con Ánimo de Lucro. Así que muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Tengo a mi lado a Rubén Folguera, que tiene digamos, el mapeo de datos de cómo se encuentra nuestra economía. Efectivamente, el análisis de Roteller ha sido profundo en algunas de estas variables, pero Rubén, me gustaría que pudiéramos hacer una batida antes de entrar en el proceloso mundo de los impuestos de la mano de Diego Sánchez de la Cruz, con esa última chapuza que ha hecho el gobierno en materia tributaria. Bien, pues a esto primero hay que indicar que, pese a lo que puedan decir algunos analistas y que es un discurso al que se podría acoger el gobierno, es cierto que simplemente solo el 4% de las exportaciones españolas van dirigidas a Estados Unidos y se ven comprometidas por estos aranceles, pero lo que comentabais es totalmente cierto, y es que este impacto sobre la economía española no vendrá solo por este lado, sino principalmente por la posibilidad de que se desencadene una recesión a escala global. Y ante esta posible crisis que deberíamos enfrentar, por un lado hay que tener en cuenta que el crecimiento del PIB español se asienta sobre unas bases muy endebles. Por un lado, porque buena parte de este crecimiento se ha debido a la revisión estadística llevada a cabo por el INE, también en su momento al incremento producido por la inflación, pero sobre todo por el gasto público y también la integración de un gran número de extranjeros al mercado laboral. Luego, la cuestión de la prima de riesgo. Es cierto que la prima de riesgo se ha reducido en nuestro país con respecto, que ya sabemos que es al final el diferencial de rentabilidad entre los bonos a 10 años españoles frente a los alemanes. Pero esto viene principalmente porque la rentabilidad, o digamos este diferencial, se ha estrechado después de que Alemania anunciara este plan de gasto fiscal, ¿no?, masivo, que lógicamente ha llevado a los inversores a esta reacción que, como consecuencia, de una forma un tanto, digamos, artificial, ¿no?, o simplemente pues que no conlleva unas bases realmente sólidas, pues tenemos que la prima de riesgo se reduce. Luego, en la cuestión del mercado de trabajo, también es totalmente cierto que durante los últimos meses, según la Seguridad Social, se ha ido incrementando el número de personas que trabajan, que son activos en nuestro país, pero en todo caso no dejamos de tener la tasa de paro mayor de toda la Unión Europea y de la OCDE, tanto la general como la juvenil. En el caso de la general supera el 10% y en el caso de la juvenil el 25%. Esto sin contar, por supuesto, que estas cifras son las oficiales, porque si nos vamos a los estudios de distintos organismos, por ejemplo el sindicato Uso, tendríamos que realmente en España hay casi 1 millón de personas que no son contabilizadas como paradas y por tanto esta tasa de paro sería mucho más alta y el número de parados también, que rondaría los 4 millones en lugar de los 3,5 o los 3,1 millones que reporta el gobierno de España, ¿verdad? Por otra parte, la cuestión de la deuda y el déficit lo habéis comentado ya. Tenemos una deuda sobre el PIB que se sitúa en el 100,2% en el último trimestre de 2024, pero en términos nominales sigue aumentando y ya supera con creces los 1,6 billones con B de euros. Lo cual, de hecho, es muy preocupante en un contexto en el que España tiene, el gobierno español, distintos compromisos de gasto. Por un lado, las pensiones y por otro, ahora los compromisos adquiridos en gasto militar, en gasto de defensa, que naturalmente habrá que llevar a cabo.
Y esta situación también está lastrada por la presión fiscal. Y es que España, desde 2019, ha incrementado su carga fiscal en casi 2 puntos sobre el PIB, mientras que el promedio de la Unión Europea arroja un descenso de un punto porcentual. Y de hecho, nuestro país, mientras que otros han reducido su carga fiscal en este periodo, lo que ha hecho es lo contrario, es aumentarla. Y solo desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, cabe recordar que hemos sufrido 94 subidas de impuestos. A lo cual se le suma, por cierto, también la decisión de no deflactar el IRPF a todos los españoles. Y no obstante, como bien destaca Rotellar en su artículo de hoy de Libre Mercado, quizás 2 de los problemas más importantes de nuestra economía son la baja productividad, que entre 2018 y 2023 se redujo casi un 4%, fue la mayor caída de toda la OCDE, mientras que de hecho la media de la OCDE fue de un aumento del 4,6%, y luego la competitividad, que naturalmente por la presión fiscal y por la regulación y la burocracia está totalmente lastrada. Y esto lo que nos lleva es a una renta per cápita que está estancada también, porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, la brecha que existe entre la renta per cápita española y la de la Unión Europea sigue aumentando. Y es más, si tenemos en cuenta el impacto de la inflación, entre inicios de 2019 e inicios de 2024, los salarios reales en España habrían descendido un 2,5%. Y esto, de hecho, también con un país, el nuestro, que tiene otros problemas secundarios y que se añade a todo esto, que es, por ejemplo, el caso del mercado de la vivienda. Y es que el precio de la vivienda sigue aumentando, la población española tiene realmente difícil adquirir viviendas, y además, debido a la regulación que ha puesto en marcha el Gobierno de España, la cantidad de viviendas se sigue reduciendo, tanto en venta como en alquiler. Por tanto, tenemos una situación muy, muy preocupante, que sería la que enfrentaría España en un contexto de crisis mundial. Sin duda, un conjunto de datos que, puestos todos uno al lado del otro, ni siquiera datos positivos como el desarrollo del turismo o datos positivos como la competitividad de nuestra industria hostelera en España y en el mundo, pues no ayudan precisamente a pintar la cara de un mejor color de cara precisamente a la posible llegada de un shock. Llevamos mucho tiempo denunciando que la situación de la deuda y del déficit en España es absolutamente insostenible, y más cuando el gobierno se ha dedicado, entre otras cosas, a disparar la recaudación vía impuestos mediante la no deflactación de la tarifa del IRPF, mediante la eliminación de deducciones y mediante la aplicación de casi 100 nuevos impuestos desde que llegó al gobierno. Una situación que ahora, con la llegada del salario mínimo interprofesional, pues se rearma y se redobla la apuesta por seguir sangrando, pero no al salario mínimo interprofesional, sino que la chapuza que ha venido después para decir o para permitir que Yolanda Díaz se cuelgue la medalla de que finalmente el salario mínimo interprofesional no va a tener que tributar por IRPF, lo que ha hecho es que a aquellos que ganan un poquito más de ese salario mínimo interprofesional, en realidad, en términos netos, van a recibir menos, que es la primera vez que esto sucede, por el galimatías tributario al que le han sometido a este tramo, en este caso. Si te parece, Rubén, vamos a hablar ahora con Diego Sánchez de la Cruz, es el responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana y compañero en Libre Mercado. Diego Sánchez de la Cruz, ¿cómo estás, compañero? Pues nada, felices Pascuas y como cristiano y católico hoy lamentar la muerte del Papa Francisco antes de hacer cualquier otra reflexión. Desde luego que sí, también lo ha hecho José María Rotellar. Desde aquí también descanse en paz el Papa Francisco. Vamos a tener tiempo esta semana, si Dios quiere, a analizar quizá desde el punto de vista económico cómo está o cómo ha dejado el Papa Francisco el Vaticano, cosa que podremos hacer más despacio otros días con algo más de margen de tiempo, pero hoy teníamos 2 informaciones que queríamos tratar en profundidad. Una era la del profesor Rotellar y ese artículo relativo a la situación que atraviesa nuestro sistema productivo, nuestro tejido productivo en España, un empleo absolutamente precario que necesita de un dinamismo que no le dota este gobierno, que presume
de crecimiento, cuando lo que está haciendo es empobreciéndonos a todos. Pero es que nos topamos con tu artículo, Diego, y nos damos cuenta de que esto, que había gente que le daba miedo, no, a ver si porque me vayan a subir el sueldo va a resultar que voy a cobrar menos. Y siempre hemos dicho, no, tranquilo, si te suben el sueldo vas a cobrar más. Lo único que tienes que ver la parte que sube de tramo de lo que estás ganando, que va a tener que pagar más impuestos, ¿no? Pero esto no va a hacer que ganes menos, sino que a lo mejor ganas menos de lo que tú creías que ibas a ganar, pero siempre que te suben el sueldo vas a ganar más. Bueno, pues esta norma ya se ha roto. Sí, efectivamente, ¿no? Hasta ahora, lo que se hacía con la reducción por rendimientos del trabajo era tomar en cuenta la evolución del salario mínimo para que de esa forma quedase exento, digamos, ¿no? de tributar en el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero con el incremento que se ha aprobado este año y la decisión del Gobierno, en vez de modificar esa reducción para ajustarla al nuevo SMI, lo que ha hecho es crear una deducción en la cuota del impuesto para quienes perciben justamente el salario mínimo, pues lo que le deja al contribuyente es con la situación de que cualquier incremento de renta por encima del salario mínimo interprofesional, es decir, cualquier persona que estuviese ganando 16.576 euros brutos al año a lo largo del próximo año, va a ir viendo cómo va a tributar cada vez más, hasta el punto de que si su trabajador le mejora su retribución desde los 16, voy a redondear cifras, desde los 16.600 hasta los 17.300, en ese tramo, digamos, del infierno, ¿no? Que no es precisamente el de una renta alta, no, para la suma nada. de IRPF y de cotizaciones se va a incrementar más de lo que se va a elevar la retribución. De modo que al trabajador le estaría subiendo la empresa 898 euros su coste laboral, pero el trabajador, en vez de cobrar pues casi 900 euros más, o una parte, me imagino yo, la parte león de ese aumento del salario, puesto que hablamos de alguien de renta baja, en vez de ganar 900 euros más o una parte de esa mejora, va a cobrar casi 40 euros menos. Entonces, estamos ante una cuña, ¿no? del 104%, ¿no? Significa que por cada 100 euros de aumento de coste laboral, que debería ir a salario, ¿no? en el modelo anterior, ahora tienes 104 euros de pago adicional de impuestos y de cotizaciones. Impuestos y cotizaciones que se llevan más de lo que entraña la subida. ¿Existe esto en algún otro país desarrollado que no confisque directamente los salarios de sus ciudadanos? Bueno, para que te imagines lo lejos que estamos, es que incluso con las rentas altas, los niveles de exacción que tenemos en España son mucho mayores que en los países de nuestro entorno. Para ser renta alta en España y tener un tratamiento ya, digamos, por encima del 40%, basta con ganar 60.000 euros aproximadamente, ¿no? Ese es un poco el umbral combinado de las comunidades autónomas, a partir del cual pues ya el 40% de lo que ganes por encima se tributa en el IRPF. Bien, en la mayoría de países de nuestro entorno, incluidos algunos de menor renta, como Portugal, esta cifra es 3, 4, 5 veces más alta, ¿no? Entonces, por la parte baja, como ves, un escenario de imposición que ya llega a ser de más del 100% en las mejoras salariales por encima del salario mínimo, y por arriba unos tipos de referencia que están, pues eso, por encima ya del 50% en algunos casos, ¿no? En muchas comunidades autónomas, pero además el agravante de que para entrar en esos tramos basta con tener un salario que en otros países debería ser 3, 4, 5 veces más alto. O sea que da igual por donde lo mides, porque renta baja y renta alta están ahora mismo en niveles de tributación altísimos. Lo que hemos estado observando durante estos años de gobierno, Diego, y así hemos dado cuenta en Libre Mercado, en Libertad Digital, es que por un lado han estado subiéndonos los impuestos de manera sistemática, por mucho que a la señora María Jesús Montero se empeñe en decir una y otra vez esto. Este gobierno no ha subido los impuestos, los ha bajado.
Bueno, pues por mucho que la señora Montero nos obligue a escuchar esto, lo que sí que ha hecho ha sido subir los impuestos de forma sistemática, hasta 94 subidas de impuestos desde que Sánchez llegó al poder, más la no deflactación de la tarifa del IRPF, más en paralelo y precisamente recogiendo esta estela, lo que ha hecho ha sido ir disparando de una manera regular la recaudación en impuestos durante estos años. ¿Ha aprovechado el gobierno, Diego, esos récords de recaudación que año tras año ha ido estableciendo a medida que saqueaba cada vez más a familias y empresas en nuestro país? ¿Los ha aprovechado para reducir la deuda? ¿Los ha aprovechado para rebajar el déficit? ¿O los ha aprovechado para disparar todavía más por encima de sus posibilidades el gasto público? Bueno, pues los datos son muy claros, ¿no? Si lo podemos medir, por ejemplo, para ver cuál es el déficit la deuda, ¿no? Por familia o por ciudadano, que de esa forma entendemos de una manera más clara si estas subidas de impuestos han permitido reducir o no las obligaciones del Tesoro, ¿no? Si nos vamos al comienzo del mandato de Pedro Sánchez, lo que encontramos es que la deuda pública per cápita, ¿no?, cada español, sería de unos 25.800 euros, ¿no? 25.800 euros al comienzo de su mandato. Y en la actualidad, el último dato que tenemos disponible es de unos 33.500, ¿de acuerdo? De unos 33.500, ¿no? Entonces, pues, de nuevo, redondeando, esto significa subir de pues unos 26 a unos 34.000 euros por persona. Eso es lo que ha pasado con la deuda que deben los españoles, y esto es resultado directo del hecho de que aún con ese récord de recaudación no se ha producido una correspondiente reducción de la deuda. Todo el exceso de recaudación se ha ido a gastar y seguir gastando, que es como estamos ahora mismo en el país, ¿no? En España, puesto que como reflejan los datos, la fiscalidad va más, pero el déficit pues sigue siendo muy elevado. De hecho, el déficit del último año para el que tenemos cifras finales en España es 2024, ¿no? Ya tenemos los datos del año pasado. En 2024 España tuvo un déficit más alto que en 2018. O sea que ni con récord de recaudación han conseguido recortar el déficit. De hecho, el déficit, pues mira, era de 2,5 puntos del PIB en 2018, es de 3,2 puntos del PIB en 2024. Diego, le planteábamos al profesor Rotellar la posibilidad de que llegase un shock externo, ¿no?, en virtud de la guerra arancelaria que ha planteado Donald Trump, y sin profundizar precisamente en esta dinámica ni en sus posibles consecuencias o las advertencias que ya hemos escuchado sobre la posibilidad de que se desate una crisis de confianza por la abultada deuda pública de los distintos países del mundo desarrollado. Sí quería preguntarte si, viendo lo que estamos viendo en cuanto a recaudación, en cuanto a consolidación de deuda, en cuanto a cronificación del déficit y en cuanto al tratamiento que se hace a familias, a contribuyentes y a empresas en España, con esos informes tan recientes que habéis publicado en el Instituto Juan de Mariana, de cómo la mano del gobierno directamente saquea a las empresas que se establecen en nuestro país, ¿crees que estamos mejor preparados? ¿Crees que seríamos capaces de encajar un shock externo si este se termina produciendo? Bueno, pues ahora mismo no hay margen, ¿no? Realmente ese es el problema del que viene alertando reiteradamente pues analistas como Ray Dalio, ¿no?, que yo creo que ha venido clavando muchos de los desarrollos geopolíticos y económicos de los últimos tiempos, y efectivamente en su opinión, y también es la mía, se ha estirado al máximo el ciclo de deuda, el endeudamiento público de muchos países europeos, de Estados Unidos, desde luego que ha alcanzado niveles récord, y ahora mismo, ante cualquier tipo de shock, el margen de actuación es muy reducido. En la pandemia tuvimos la suerte, por así decirlo, si se puede acaso usar el término, ¿no?, en una circunstancia así, de que la problemática económica fue coyuntural, en el sentido de que las restricciones se aplicaron un año y se levantaron el siguiente. Entonces el efecto inicial del aumento de deuda se pudo de alguna manera amortiguar. Pero si estuviésemos ante un escenario de crisis económica en el que la producción de forma prolongada quedase golpeada y no se consiguiese recuperar, el margen ahí de actuación del gobierno es muy reducido, y quizás es bueno que así sea, por otro lado,
porque ahora mismo miedo me daría con este gobierno el que tuviese mucho más margen de gasto del que ya tiene, ¿no? Porque si están gastando a expuertas con la deuda a niveles del 100% del PIB, imaginad qué pasaría, ¿no? si la deuda estuviese en niveles más reducidos y más sensatos, ¿no? En cualquier caso, ahora mismo la deuda de España pues es que está alrededor de un 50% por encima de las economías de nuestro entorno, la Unión Europea y la OCDE. Nos podemos comparar con países que lo están haciendo mal, como Estados Unidos, que tiene mucha deuda y demás, pero claro, el contexto con el que nos tenemos que comparar es, oye, nuestros vecinos, ¿no? Como Portugal, la vieja locomotora europea que sería o ha tendido a ser Alemania, etcétera. Y ahí es donde tenemos un problema. Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del Instituto Juan de Mariana, compañero en Libertad Digital en Libre Mercado. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Y gracias a todos, siempre es un placer. Y feliz Pascua, un abrazo. Página de mercados que no arrancamos con el índice español como normalmente porque nuestro IBEX 35 hoy no funciona, está de descanso. Sin embargo, en otros países de nuestro entorno sí que están cotizando los mercados. Ahora mismo el Eurostock y Alemania cotizan en negativo, Londres plano. El S&P 500 todavía no sabemos qué hará porque no ha abierto todavía, tendremos que estar muy pendientes de ver qué es lo que hace y bueno, pues esto es lo que les podemos contar a esta hora, pero tenemos que analizar la actualidad de mercados y tenemos que hacerlo precisamente con uno de nuestros analistas de cabecera porque están pasando cosas que aquí ya hemos comentado. Podemos hablar con el director general de Finect. ¿Cómo estás, Vicente Baró? Muy bien, la verdad, fenomenal. Celebrando ya la Pascua. Feliz Pascua, eso te iba a decir. Valga como hemos hecho con Rotellar y con Diego Sánchez de la Cruz, un mensaje, pésame por la muerte del Papa Francisco, que no nos va a impedir, Vicente, analizar lo que está pasando en los mercados. Exacto, claro. Exacto. Sí, bueno, el mercado buscando, yo lo que veo es a los mercados buscando su sitio, ¿no? Tengo la sensación de que pues el año empezó más o menos en la pauta del anterior. Hubo un primer movimiento de dudas, acuérdate cuando salió la noticia de DeepSeek, la IA china, sí, y aquello tambaleó un poco a las tecnológicas, y luego hemos tenido un gran golpe de los aranceles, digamos así, con ese susto inicial del que el mercado se ha repuesto un poco. Y yo creo que está eso, ¿no? Buscando sitio, buscando ver, una vez ha pasado el shock y se ha visto que sí que hay capacidad de negociación, pues ver dónde va a quedar el crecimiento, dónde va a quedar el empuje que venía teniendo la tecnología en un entorno de menor crecimiento, si los planes que diseñó Alemania pues realmente van a salir adelante con la fuerza que se preveía o no. Yo creo que está recalculando ruta, diría yo. Vicente, nos dijiste precisamente en uno de estos últimos movimientos, el más grueso, el de hace, yo creo ya fue hace 2 semanas, que fue cuando te pregunté si era el momento de sacar o no esa carta que tú tienes escrita y publicada, al alcance de todos, para cuando vienen mal dadas, y dijiste, pues yo creo que todavía no, estoy viendo el mercado que todavía no, y es verdad que justo después de aquel programa se estabilizaron un poco, aunque el mercado sigue cayendo, y estamos viendo analistas que consideran que bueno, pues que la confianza se ha quebrado por completo y que estamos en un sálvese quien pueda. ¿Tú crees que está el mercado tan loco como para hacer esas afirmaciones o por el contrario crees que todavía se miran los fundamentales, todavía se considera que hay buena parte de la industria o de las economías en la que operan estas industrias que no están por el pánico? Bueno, yo no veo pánico. Yo no percibo pánico. Sí percibo muchas dudas y mucha incertidumbre, ¿no? O sea, quiero decir, al final, por muy a largo plazo que pienses, cuando bajas a analizar las compañías, hay muchas empresas importantes que, bueno, pues con distribución mundial, ¿no? Por lo tanto están en los índices y tienen mucho peso, que no sabes cómo van a quedar sus costes. No sabes si realmente va a haber un arancel del 25, del 50 o del 10%, y no sabes durante cuánto tiempo. Entonces esto hace que los analistas, cuando hacen su trabajo, pues no sepan si la valoración de Inditex
pues debería ser 63, 38 o 74, ¿no? Porque, claro, en función de dónde se fijen los aranceles, arriba o abajo, en qué tipo de productos, realmente sí tiene impacto en los resultados de las compañías. Entonces, el mercado yo creo que está en esa búsqueda de digerir o de trazar escenarios en los que moverse, ¿no? El peor, lo bueno ahora mismo es que el peor hay más visibilidad, eso sí. O sea, ya sabemos que el peor es que no hay acuerdo de nada y se monta una guerra de aranceles como la que se ha apuntado, pues eso se ha retrasado de momento a dentro de 3 meses, ¿no? Entonces, lo más normal es que el mercado tenga ahora pues, unas semanas, un par de meses de hacer estimaciones, hacer cálculos y empezar a ponerse nerviosos cuando se vaya acercando ese plazo de 90 días, o sea, como ya han corrido unos 15, pues nos quedarían como 2 meses y medio. Si pensamos 2 meses y medio, estamos a mediados de abril, pues eso, mayo, junio, pues eso, principios de julio, donde sí debería estar más resuelto el tema que tenemos con la incertidumbre que tenemos ahora con los aranceles, ¿no? Entonces, yo no veo esa fase ahora mismo, digamos, de pánico por eso, ¿no? Porque hay negociaciones abiertas, porque hay un plazo que en realidad, pues oye, falta tiempo todavía, ¿eh? En 2 meses y pico puede haber muchas negociaciones y ya sabemos el escenario más negativo, ¿no? Con lo cual ya puedes empezar a poner números en las estimaciones de beneficios de las compañías, pero tampoco pues, del todo, ¿no? O sea, no puedes ponerlo fijo por esa incertidumbre que hay. Entonces yo veo más esa parte ahora de buscar sitio, de buscar recorrido y eso sí, ir siguiendo el mercado. Entonces, oye, si vemos que cuando se acerque el momento del plazo de los 90 días para llegar a acuerdos, pues no se producen, sino que todo es mucho más negro, pues oye, probablemente ya sabemos que no sé, pueden esperar caídas fuertes. Y ahí no sé si serán tan fuertes como para sacar la carta, ¿no? Pero si por el contrario vemos que se va llegando a acuerdos, que la voluntad de hace 2 semanas va cambiando, bueno, pues yo creo que podríamos tener una buena recuperación, ¿no? O sea, entonces, eso que veo yo creo que el mercado está un poco en esa, ¿no? De a ver dónde queda aquí el punto medio o a dónde queda el punto después del extremo que vimos hace 3 semanas. Entonces, podríamos establecer que... Hombre, siempre hemos defendido, Vicente, eso hemos dicho en multitud de programas y en multitud de ocasiones, el mejor momento para invertir en bolsa fue ayer, ya vas tarde, pero pensando en los movimientos que han tenido los mercados, se ha puesto un poco más interesante de lo que estaba hace unos días, ¿no? Claro, a mí el otro día me preguntaba un amigo, oye, tengo un plan de aportaciones periódicas, ¿lo paro? Digo, no, al revés. Al revés, potencialo. Justo has estado haciendo las aportaciones periódicas más caras los últimos 4 o 5 meses y ahora pues las tienes más baratas, ¿no? Digamos Claro. así. O sea, al revés. Y el que no las tiene, pues oye, hay una buena forma. Fíjate, nosotros el otro día hicimos un directo con varios expertos y le preguntábamos a todos qué harían con esto, ¿no? Si harían aportaciones ahora mismo de golpe a sus fondos, a sus carteras de golpe, lo harían con aportaciones periódicas o cómo lo harían, ¿no? Y la mayoría decían que harían aportaciones periódicas, pero hubo alguno que nos dijo, oye, yo lo haría por niveles, ¿no? En vez de hacerlas fijas el día 3 de cada mes, yo lo que haría decía, oye, pues mira, si el mercado cae hasta este nivel, meto esta cantidad. Si cae hasta este otro nivel, meto esta otra cantidad. Bueno, pues ya tiene que encontrarse cada uno con su guía. Pero vamos, que lo que no haría en cualquier caso es pararlas. O sea, yo creo que ahora mismo ha habido unas caídas que he dejado unos precios porque son más atractivos que los de hace 3 meses, sin ninguna duda, y que da una posibilidad de ir construyendo. ¿Cuál es el problema o sea, en términos de esperanza de rentabilidad económica, matemática, digamos así, como el mercado tiende a subir, teóricamente, cuanto antes metas, más probabilidad tienes de estar de ganar más dinero porque la probabilidad matemática es pequeña. ¿Cuál es el problema? Pues que de pronto hagas una inversión fuerte ahora después de las caídas, tengamos una pata adicional de caída muy potente, que yo creo que para nada es descartable. Sí. Por ejemplo, en el escenario que yo decía antes, pues se va acercando el día del fin del plazo y de pronto hay unas declaraciones y no es nada descartable una caída fuerte adicional. Y entonces ya empiezas, uy, no tenía que haber invertido, me he equivocado.
he hecho porque le he metido de golpe, tengo que sacar dinero, ¿no? Entonces, aunque la esperanza de rentabilidad sea algo menor, a lo mejor, pero hacerlo poco a poco nos quitas ese sesgo emocional, que yo creo que es muy interesante. Sí, nos permite pues ir aprovechando más o menos en la misma medida cada uno de los momentos de mercado. Me parece muy sensato y esto de los niveles también me parece una muy buena idea. Vicente... Sí, ahí el riesgo, sí. perdón, ahí el riesgo que tienes es que luego no lleguen a esos niveles, ¿no? Y entonces estás esperando unos niveles a los que no llega y el mercado entra en otra fase alcista. Cierto. Pero bueno, pues si no pasa eso, pues puedes volver al plan de aportaciones periódicas y sí, ya, pero te tienes que marcar un límite. Llegue o no llegue, siempre voy a ir con estas cantidades. Eso es. Vicente, rápidamente, ¿cómo ves Bitcoin y oro? Bueno, con la debilidad del dólar la gente busca alternativas, ¿no? El dólar tiene un problema evidente, que es la pérdida de confianza, que a ver cómo gestiona la administración de Trump, y la gente busca alternativas. Entonces, pues ahí están. Tanto Bitcoin te ofrece alternativas, hay países que están abriendo la mano más al uso de Bitcoin, se van conociendo cada vez más. Y bueno, y el oro tiene ese papel refugio que ahora mismo el dólar no ofrece, y la gente pues está muy tranquila invirtiendo en dólares. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todos estos valores y veremos si se producen o no esos escenarios que comentabas. Mientras tanto, aquí seguiremos con el, ¿cómo es? DCA, ¿no? Poquito a poquito. Sí, poco a poco, eso es. Aportaciones periódicas. Fenomenal, pues un abrazo muy fuerte, señor, muchas gracias. Gracias, hasta ahora. Y a ustedes, señores oyentes, les digo que nos vamos al boletín de la 1, escuchamos a los servicios informativos de radio y regresamos en Con Ánimo de Lucro. Tenemos que echar un vistazo a lo que está pasando en Estados Unidos y luego aprender de aquellos grandes economistas que nos dejaron frases para la historia. 1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos Con Ánimo de Lucro, abriendo página internacional, como casi todos los lunes, con la mirada puesta en Estados Unidos. Tengo conmigo al subdirector de Libertad Digital, Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás? Esa pausa dramática. Te iba a decir Diego Sánchez de la Cruz. Fíjate lo que te digo. No. No es necesario que nos insultes a los dos. No. Daniel Rodríguez empezaba por D y tengo en la cabeza, hemos estado hablando antes con Diego y me iba a salir Diego. Digo, no, para. Llamaré como se llama. Daniel Rodríguez Herrera, gracias por estar con nosotros. Digo, abrimos página internacional porque, a ver, hoy hay mucha tela que cortar en materia internacional. Hoy es uno de esos días que pasará a la historia por ser el día en el que falleció el Papa Francisco, pero es que el Papa Francisco era noticia esta mañana en los informativos de todas las emisoras de radio, en los matinales, en toda la prensa digital. Era noticia el Papa Francisco por su encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Sí, con el que evidentemente tuvo un encuentro, digamos, únicamente cordial, ¿no? Sí, por decirlo suavemente. Digamos que no se ponían de acuerdo en demasiadas cosas. En cosas más humanas que divinas, si quieres, más políticas que divinas, si nos ponemos así. Al fin y al cabo, el Papa Paco se destacó por tener unas posturas muy peronistas en muchísimos temas. Sí, señor. Que chocaban abiertamente con muchas cosas de la administración Trump, quizá precisamente no demasiado en muchos temas, en tantos temas económicos, porque al fin y al cabo Vance, si se ha caracterizado por algo, ha sido por ser más cercano a la izquierda socialista norteamericana que a la derecha liberal republicana clásica, y de hecho en su época de senador pues propuso leyes que no se llegaron a aprobar, sponsorizadas con Elizabeth Warren, que es, digamos, está Bernie Sanders y luego está Elizabeth Warren en el Senado, por resumirlo todo un poco, pero que obviamente chocan mucho en otros asuntos, como claramente es la inmigración, que es es uno de los grandes caballos de batalla. Es uno de los grandes caballos de batalla en todo el mundo occidental, y que obviamente J.D. Vance y Francisco estaban en extremos separados. Correcto. Entre otras cosas porque la administración Trump es una de las banderas que ha cogido, y es una de las banderas
que está explotando. No sé si para bien o para mal, porque lo que sí que podríamos decir, o creo que estaremos de acuerdo, Dani, es que está actuando en esta materia para que se note. Claro, es que al final, durante la administración anterior no está claro cuántos millones de inmigrantes ilegales dejaron entrar, porque esa es la expresión correcta, los dejaron entrar. Y como prueba no hay más que ver que los encuentros en la frontera con agentes de inmigración se desplomaron al día siguiente de llegar Trump, antes de que pudiese realmente hacer nada. Eso solo puede pasar cuando la administración anterior lo que estaba haciendo era grifo abierto por completo. Entonces se habla de 5, 10 millones, 15 millones incluso, que hayan podido entrar durante los 4 años de Biden. Eso no lo puedes deportar. Al menos no lo puedes deportar en los 4 años que tiene Trump. De modo que la principal herramienta con la que cuenta, al final, en cuanto a números, es se le puede llamar la autodeportación. Es decir, que viendo el percal como está y si el gobierno federal le hace la vida lo suficientemente imposible a los inmigrantes ilegales, pues que estos decidan volver por su cuenta. Y al final es la única manera en la que puedes llegar a ese tipo de grandes números. O sea, no digo que no vaya a haber números de deportados directamente significativos, pero para conseguir llegar a las cifras que realmente quiere la administración de Trump, que es todos fuera, todos los ilegales fuera, necesitas que la mayor parte de ellos se vayan por su propio pie, o por su propio avión, o por su propio lo que sea. Se ha hecho mucha demagogia en este aspecto. Luego pasamos a un tema judicial que yo creo que es importante, sobre las medidas que está tomando el gobierno de Trump y cómo la justicia puede ralentizar esa toma de decisiones. Sí. Pero en el tema de la inmigración yo creo que es necesario aclarar a qué tipo de inmigrantes se está deportando o se está invitando a marcharse o están pues esas políticas para tratar de que abandonen el país. Porque mi sensación, Dani, es que se está haciendo mucha demagogia y se está señalando que aquellos con permiso de trabajo, por el hecho de ser extranjeros y no ser americanos de pura cepa, también se están teniendo que marchar. No, hay realmente a quien se está deportando de forma más o menos masiva es a los inmigrantes ilegales. Es verdad que hay los que no tienen permiso de trabajo, no tienen papeles, no tienen nada, los que se han colado, por resumirlo mucho. Es verdad que a los inmigrantes con permiso de trabajo, incluso alguno con green card, que es el mejor visado que puedes conseguir en Estados Unidos antes de convertirte en ciudadano, antes de nacionalizarte, hay una parte que sí que tienen visados legales, que son aquellos que han participado, liderado, etcétera, en todas las acampadas, manifestaciones, bloqueos, acosos, etcétera, con motivo de los ataques del 7 de octubre de Hamas a Israel. Lo vimos en todas las televisiones. Ha habido los casos más exagerados han sido de verdaderas cadenas humanas para impedir a estudiantes judíos entrar en la universidad o llegarles a encerrarles en una biblioteca, en otra universidad. Ha habido casos muy exagerados, pero lo que sí que ha sido muy generalizado han sido las acampadas más o menos permitidas por las mismas administraciones universitarias, que se ponían muy gallitos con los profesores y estudiantes de derechas. Y lo que sí que ha dejado claro la administración Trump desde el principio, esto a través de una norma que en teoría habilita al secretario de Estado para deportar por razones de seguridad nacional, pues a través de esa norma han empezado los procesos de deportación de inmigrantes legales que están o con visa de estudiante o en algún caso con green card. Pero eso es, digamos, la excepción. Son casos bastante mediáticos, pero numéricamente no son demasiado importantes. Lo gordo son los inmigrantes ilegales, que es donde están poniendo el acento y donde han empezado a deportar, intentando de primeras deportar a aquellos
que o son delincuentes o tienen sospechas de serlo, etcétera, etcétera. O sea que, digamos, una persona que está, un español o un venezolano o un mexicano que está trabajando en Estados Unidos con un visado de trabajo en vigor y que no ha participado en ninguna de estas marchas ni se ha, digamos, manifestado en contra del Estado, no debe sufrir por su situación. No, de hecho, con todo pidiendo visados de trabajo. Con todo, tendría que revisar todos los tipos, porque hay 80.000 millones de tipos de visados de trabajo. En principio sí, porque, más que nada porque no he tenido noticias de que no sea así. Y si hay algo que está claro es que los medios iban a montar un gran show si eso fuese de otra manera. Y no hay noticias al respecto. El grueso, de nuevo, son los inmigrantes ilegales, especialmente aquellos por los que puede haber sospechas de criminalidad del tipo que sea, como pueda ser sospechas. A veces, claro, como se les puede en teoría deportar porque son inmigrantes ilegales, muchos de los deportados en realidad no está muy claro que sean delincuentes, pero se sospecha. Y como ya han cometido la ilegalidad de entrar en Estados Unidos sin papeles, pues por si acaso. Ese es donde están poniendo principalmente el foco, no solo. También están deportando inmigrantes ilegales que no tienen ningún atisbo de criminalidad, pero el foco lo están poniendo ahí también, porque es mucho más... eso sí que es práctica unanimidad del pueblo norteamericano de que esa gente... digo práctica totalidad porque los políticos demócratas a veces parece que no están muy de acuerdo, pero quitando eso, hay práctica unanimidad entre los votantes americanos. De que eso sea así, sí. están de acuerdo. Nos queda minuto y medio. Cuéntanos esto de los problemas judiciales. Hay una vista dentro de poco. Sí, a ver, muchos jueces federales de distrito, que son como unos 700 o por ahí, están poniendo muchas pegas a cualquier intento de deportación y a muchas otras medidas que está tomando la administración de Trump, pero principalmente las relacionadas con inmigración. Y están poniendo medidas cautelares que afectan a todo el país, pese a que son unos jueces federales que tienen un distrito de un tamaño comedido. Pero eso es verdad que eso se lleva haciendo siempre, pero no al nivel que se está haciendo la administración Trump, que en el par de meses que lleva ya ha superado todos los récords en número de medidas cautelares impuestas por jueces federales de todas las administraciones anteriores. De modo que el Tribunal Supremo ha aceptado escuchar un caso fuera de su calendario habitual. La vista tendrá lugar a mediados de mayo, que aunque tiene que ver también con el tema de inmigración, lo que va a estudiar es hasta qué punto los jueces de distrito federales tienen ese poder de imponer medidas cautelares para todo el país, sobre qué exactamente. Ver si eso se restringe un poco, lo cual supondría un cambio notable en el equilibrio de poderes, que es una de las características esenciales del mandato de Trump, que él lo que quiere es reevaluar qué poderes tiene el Congreso, que en algunas cosas hay poderes que deberían volver al Congreso, qué poderes tiene él como presidente, o los presidentes en general, que en muchos casos quiere recuperar mucho poder, y qué poderes tiene el judicial a la hora de restringir a los otros dos. Bueno, pues aquí lo vamos a seguir muy de cerca, siempre con tu ayuda, Dani. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y llega el momento de aprender, y de aprender de los mejores, cosa que hacemos siempre con Rocío Recio, del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy bien. Muy buenas tardes, muy bienvenida de nuevo a esta tu casa, es radio aquí en Con Ánimo de Lucro, a este ratito tan agradable que tenemos, siempre, ¿verdad? Sí. En la que hablamos de cosas que nos gustan. Sí. Además, a veces hasta sacamos historietas del abuelo Cebolleta que se me ocurren a mí, y tratando de aprender de los mejores. Y hoy sí me traes la creme de la creme. Sí. Tenemos a Warren Buffett y a Peter Lynch. Exacto. Y hoy es Lynch. Hoy es Lynch. Hoy traigo a Peter Lynch una frase, Luis Fer, la verdad es que es bastante... Es larga, pero muy interesante. Dale. Y es la siguiente, dice: en realidad, Wall Street piensa igual que los primeros griegos, quienes solían sentarse durante días y debatir acerca de cuántos dientes tiene un caballo. Pensaron que podrían resolverlo simplemente sentándose ahí, en lugar de revisar el caballo.
Qué cosa más importante. ¿Cuántos quebraderos de cabeza no se les acabarían a los políticos si en lugar de Desde ponerse luego. a discutir sobre cosas absurdas se dedicaran a mirar un poco la realidad? Esto es lo que digo yo muchas veces, que por escribir algo en el BOE no quiere decir que se vaya a hacer realidad al día siguiente. Tú no puedes acabar con el crimen organizado por decir queda prohibido en un boletín oficial del Estado, ¿no? Bueno, pues importante. ¿Y cuáles son las enseñanzas que sacas de esto, Rocío? Pues mira, la verdad es que bastantes, y la primera de ellas, y yo creo que la más importante en materia de inversión, yo creo que es clave hacer un análisis profundo del activo de la compañía donde vayas a invertir, sobre todo atendiendo pues precisamente a los fundamentales de esa compañía. Entonces, si realmente se estudia, y ya atendiendo pues a la frase, ¿no? A esta, bueno, pues si estudias al caballo, si lo revisas, si lo analizas, si realmente te metes dentro de ese caballo, pues vas a tener muchísimas respuestas que si te quedas parado delante de él, discutiendo con el compañero, con los compañeros, o debatiendo, pues oye, ¿cuántos dientes puede tener? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Oye, yo creo que la clave es analizarlo, estudiarlo, meterte en profundidad, ¿no? Y yo creo que aplicado a los mercados, pues hay hay muy poca mente fría y mucha distracción, mucho ruido. Hay muchos inversores pues que se pueden, digamos, derivar pues hacia una gestión pasiva o guiarse incluso por intuiciones o por modas, análisis incluso, ¿por qué no?, técnico del mercado. Oye, pues cuando toque cierta barrera pues invierto, cuando toque determinado techo o suelo pues vendo o vuelvo a invertir, ¿no? Los stop loss, las Exacto. órdenes de mercado. Hay mucha práctica por ahí detrás que realmente no atienden a esos fundamentales, no atienden a las características intrínsecas de ese caballo. Hay una cosa que dicen los inversores en valor, como los que tenéis en vuestra casa y en Cobas, que a mí me encanta. Dice, oye, que yo no quiero contestar a las respuestas, a las preguntas difíciles del examen, yo quiero las fáciles. Las fáciles, claro. Yo quiero meter gol sin portero, sin defensas y además a 1,5 metros de la línea de gol. O sea, yo quiero empujar el balón, solamente quiero empujar el balón. Quiero lo más sencillo posible. Y dices tú, ¿y esto es posible? Bueno, a ver, no es tan sencillo. No es fácil. Pero si eres capaz, como tú dices, de mantener la cabeza fría, de estudiar bien las compañías, de estudiarte bien las tesis y de tener convicción, que es la parte difícil, si haces todo eso, empujarla es muy fácil. Porque al final lo que estás haciendo es yéndote a lo sencillo. Oye, una compañía cuyo valor en libros es extraordinario, que tiene flujo de caja estupendo, que además no tiene deuda o tiene una deuda que se paga simplemente con la venta de la mitad de los activos de la compañía, que tiene caja neta, en fin, que tiene de todo. Y dices, sí, ¿y el mercado en cuánto lo valora? Pues es que lo valora un 90% por debajo de su valor. Dice, hombre, esto me lo están poniendo muy claro, a huevo. O sea, esto me lo están poniendo perfecto para rematar. Y es curioso cómo todo el ecosistema de los mercados, ¿verdad, Rocío?, están empeñados en ponerse las preguntas difíciles del examen, hacer 14 tal, analizar cosas de unos segundos en el mercado para averiguar cuál va a ser el siguiente movimiento de la curva. Yo creo que porque hay una expectativa muy habitual dentro de los mercados, que es lo que nos pierde a todos, que es la sensación de que eso es el sitio en el que te puedes forrar en un tiempo más corto. Sobre todo porque la historia también nos demuestra que hay gente que tiene suerte y lo consigue. Sí, lo consigue. ¿Y sabes qué pasa? Yo creo que todo esto que mencionas, Luis Fer, o sea, ese conocimiento tan exhaustivo y tan profundo del valor, yo creo que al final se resume en tranquilidad. O sea, eso al equipo gestor que esté detrás analizando, o ese gestor o analista que analiza esa compañía, el hecho, ese grado de conocerla tan bien, lo que te da es una tranquilidad absoluta. Es decir, ¿por qué me voy a complicar la vida haciendo modelos financieros complicadísimos, aplicando las matemáticas o algoritmos? Que no, es que es lo que dices tú, o sea, es todo muchísimo más sencillo, ir hacia la base de todo, y esa es la tranquilidad que te da de decir, pues sé realmente, conozco este valor, sé lo que vale, voy a estar tranquilo, voy a tener paciencia, porque al final, oye, conociendo bien y teniendo ese grado de conocimiento, yo creo que el resto lo tienes prácticamente hecho, simplemente ya, pues oye, esperar. Entonces,
esos debates de irse a lo complicado, de no saber o de dejarse, pues lo que decía, de no tener esa mente fría, de dejarse llevar por esas modas, etcétera, pues te puede llevar, pues obviamente, a tener malas pasadas en cuanto a inversión se refiere y en cuanto a rentabilidad se refiere, ¿no? No solo eso, sino que fíjate, hemos escogido una frase de Peter Lynch que se pone muy a menudo como ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas en los mercados, porque tuvo el fondo de inversión, el Magellan, más exitoso de todos los tiempos, con una rentabilidad anualizada, yo creo que la récord histórica, creo que por encima del 30% anualizado, una auténtica barbaridad, casi era doblar cada 2 años capital, y la mayoría o una mayoría de sus partícipes obtuvieron pérdidas con él. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hicieron los deberes. Entraban cuando los años de mayor bonanza de Peter Lynch, era el más famoso, era el que más rentabilidad tenía, y ese año entraban. Y cuando caía a plomo años posteriores, pues pensaban que se habían equivocado y salían registrando pérdidas. Sin embargo, el que entró se mantuvo, tuvo paciencia, quiso hacer las cosas fáciles, pues se mantuvo hasta el final y obtuvo pues las mayores rentabilidades que ha dado un gestor en la historia de la bolsa, una auténtica barbaridad. Bueno, pues esto es Peter Lynch, ¿no? Estudiémoslo, hagamos, ¿qué es lo fácil? Discutir sobre los dientes del caballo o irte a una cuadra, coger un caballo, pedirle al cuidador que le abra la boca, porque si no a ti te puede pegar un bocado. Y analizarlo entonces bien. Ahí dices, venga, contemos, 1, 2, 3, Exacto. o irte a un libro científico y mirar cuántos dientes tiene un caballo. Pues exactamente lo mismo aplicado al mundo de la inversión. No preguntárselo a ChatGPT, sino mirar en este caso cuántos dientes tiene un caballo. Bueno, Peter Lynch, una enseñanza muy buena. Me imagino que tendréis un montón de ejemplos de este tipo de cosas dentro de Cobas, ¿no? En vuestra historia con inversores. Sí, tenemos muchas enseñanzas, tenemos muchas pues frases que al final, resumidas al mundo de la inversión, pues obviamente nos dan unos claros ejemplos, y yo creo que esta de Peter Lynch en concreto, yo te diría que es la base en Cobas, analizar muy bien ese valor, saber exactamente en dónde estás invertido. E insisto, no nos volvemos locos con modelos financieros ni modelos matemáticos complicados, vamos a la base, y ahí lo que decía, ese grado de conocimiento es la tranquilidad que nos da de saber exactamente dónde estamos invertidos. Ya, eso de todas maneras, aunque parezca muy fácil, también es difícil. Yo recuerdo un poco la tesis de inversión que teníais sobre hidrocarburos, que nos lo ha explicado en Tu dinero nunca duerme en varias ocasiones Juan Huerta de Soto, uno de vuestros analistas. Es muy llamativa porque, claro, esto que estamos diciendo parece muy fácil, pero tú te haces los deberes y te salen unas empresas, pues en este caso hidrocarburos, cuando empezasteis a invertir en hidrocarburos, que eran las grandes apestadas en el mercado. Sí. Cuando todo tenía que ser ESG, cuando todo iba a ser renovable, cuando el petróleo ha terminado, cuando ya nadie quiere petróleo, vamos hacia el coche eléctrico, hacia las renovables, olvidados de los combustibles fósiles, y ahí estaba Juan con los combustibles fósiles. Pero si nadie está invirtiendo, pero claro. si aquí, y fíjate qué empresón, y la demanda sigue al alza, y va a seguir haciendo falta de aquí a los próximos 10, 15, 20 años petróleo, ¿y por qué? ¿Y qué? Entonces les salieron 2 o 3 empresas, se invirtieron y os han dado unos beneficios extraordinarios. Sí, empiezas Pero invirtiendo. esa convicción hay que tenerla. Claro, empiezas invirtiendo además en una compañía, porque oye, te fijas en concreto en una, y lo bueno de esto es que al final vas tirando del hilo, vas viendo pues en qué parte de la cadena de valor se encuentra la compañía, empiezas a analizar también la competencia, empiezas a analizar, oye, proveedores, y al final acabas construyendo una cartera pues de un propio sector, pues y al final acabas diversificando también ese riesgo. No estás concentrado puramente, por ejemplo, en lo que es el productor de petróleo, sino pues oye, estás en el que lo produce, en el que licuefacta el gas natural, por ejemplo, en el que lo transporta, el que hace que al final pues estemos calientitos en casa con la calefacción, ¿no? Es decir, que vas diversificando ese riesgo, vas invirtiendo en toda la cadena de valor y vas, digamos que ese grado de conocimiento que adquieres, no solo en el valor, en la compañía en sí, sino en el sector completo, que, insisto, esa es la tranquilidad y el conocimiento que a nosotros nos da el hecho de estar invertidos en este tipo de valor, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa enseñanza de Peter Lynch, una enseñanza extraordinariamente importante y que nos ayuda a comprender un poquito mejor el éxito en los mercados. Rocío, Recio.
de Cobas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un Hasta la placer. semana que viene. Hasta luego. Y a todos ustedes, señores oyentes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Les voy a dejar ahora en la compañía de Radio, la mejor de las compañías posibles para el resto del día. Sigan disfrutando de nuestra programación y no se olviden conectar con nosotros mañana a las 12. Ya lo saben, si nos están escuchando por Es Radio 2, lo que sale en el dial del coche, la 105.7 de su FM, en cuanto termina Federico, ahí estamos nosotros a partir de las 12 con la mejor información y el mejor análisis económico para todos ustedes. Hasta mañana, amigos.